La clase del 16 de noviembre del 2020 del 1000, nivel 2. Bueno, les quería comentar dos cositas. Primero, que el miércoles pasado tuve un problema con internet. Bueno, ya lo sabrán. Me encontraron y tenía posibilidad de conectarme. Así que lo que voy a hacer para recuperar la clase, esa clase que del miércoles pasado, es lo siguiente. Voy a grabar una clase en video, voy a subir para que los que nos faltan lo tengamos para recuperarlo. Este, así que mi idea es, como nosotros tenemos clase lunes y miércoles, yo pensaba grabar la clase en video y subírselas el día viernes, o jueves a la noche o viernes, para que la tengan ya ahí lista y puedan mirarla durante el fin de semana. En esa vamos a repasar algunas cosas más de base de datos. Hoy vamos a ver base de datos de nuevo. Bueno, ¿se acuerdan que estamos viendo como dos cosas? No habíamos empezado a ver un poco HTML y PHP, porque la idea es ir juntando después PHP con MySQL, que es la base de datos que estamos usando. O sea que entre jueves a la noche y viernes a la mañana, les estoy viendo la clase que les debo. O sea que esa sí o sí la van a tener que ver desde YouTube. Bueno, otra cosa que les quería comentar es lo siguiente. Para trabajar con PHP necesitamos tener como una basecita de de HTML, porque en realidad el PHP va a ir incrustado dentro de un HTML. Cuando nosotros pensamos este curso, lo pensamos como una continuidad del curso del año pasado. El año pasado vimos HTML y un poco de jQuery, pero bueno, hay personas que se sumaron que no estuvieron en el curso del año pasado, que si bien porque ya conocen de programación y por lo tanto no era necesario que empiecen desde cero. Así que les voy a pasar unos trabajos prácticos en HTML. Son muy sencillos, pero la idea es hacer unos 5 o 6, unas 5 o 6 páginas en las cuales podamos ir explorando diferentes situaciones, como trabajar con texto, con tablas, formularios y links, imágenes, en fin. Tienen el HTML tradicional, no nos vamos a meter prácticamente en nada o en cosas muy, muy básicas de CSS. Vamos a ver HTML5. Y mi idea es que ustedes haciendo esos prácticos puedan avanzar rápidamente en los contenidos de HTML como para que después nos podamos meter en PHP, que es lo que me interesa, en forma rápida, más directa y vamos a usar rápidamente e incrustarlo rápidamente en el HTML y nada, y poder seguir directamente con PHP, que es lo que vamos, conectarlo a la base de datos, poder hacer un formulario para insertar contenido en la base de datos, poder armar un sistema de usuarios, ver el tema de las cookies y de las sesiones en PHP y demás, y rápidamente avanzar, digamos, sobre la relación que podemos establecer entre PHP y MySQL, que es lo que tiene más sentido a la hora de trabajar con este lenguaje ahora, ¿no? Bueno, hoy yo quería retomar un poco el tema de MySQL para poder ver
Unas opciones más sobre lo que estuvimos trabajando en las últimas clases, sobre todo en el tema de campos calculados. Eh, y para eso me traje una nueva versión del archivo de países que hemos estado usando. Ahora vamos a hacer igual un repaso, así nos volvemos a meter con... Acá estoy en el phpMyAdmin y dentro de phpMyAdmin tengo diferentes bases de datos. Nosotros habíamos trabajado con la base de datos de ejemplos. Y ahí en ejemplos habíamos trabajado con la tabla country. Country, ¿se acuerdan que teníamos un código, un nombre de país y la región? Eso es lo que tenemos en la versión resumida de una tabla que dentro de la tabla country teníamos esta estructura. Es el código con un varchar 3, con un varchar 52, el continente que es un enum, donde enumeramos los datos posibles del continente. Y en ese enum recuerden que cuando trabajamos con un ordenamiento de los datos del continente, va a aparecer ordenado como está acá en la numeración, porque en realidad estos datos están asociados a un índice de forma en que fueron cargados. O sea, Asia, Europa, Norteamérica, África y Sudamérica, creo que es el último. Es como nos va a ordenar y en forma descendente va a ser Sudamérica, África, Norteamérica, Europa. Después tenemos región, que es un varchar 26. Recuerden que sobre la tabla nosotros escribimos algunas instrucciones SQL en la que utilizamos algunas funciones específicas que podemos usar, que vienen de SQL, contar los países que teníamos en regiones, por ejemplo, ¿no? Usamos funciones como count, vamos a contar por región, o sea que vamos a utilizar región. Chicos, que ahí estamos utilizando, ahí seleccionamos dos campos de la tabla country. Un campo es el campo región, el campo es el campo count code, o sea que por un lado quiero que me dé el nombre de la región y por otro lado quiero que me cuente los códigos que pertenecen a regiones. Para eso tenemos que utilizar un agrupamiento, pero estamos utilizando acá dos campos por ahora, región y count-code. Cuando tenemos este tipo de campos calculados, como por ejemplo la posibilidad de contar la cantidad de códigos, que sería la cantidad de países que pertenecen a una determinada región, cuando tenemos este tipo de funciones, como es la función count, que lo que hace es contarnos, lo que tenemos que hacer es usar agrupamientos, porque si no, de lo contrario,
nos va a contar sobre datos que son individuales y nos va a dar en todo caso uno. Si nosotros agrupamos por región, lo que nos va a contar son cantidad de códigos que está dentro de un mismo grupo, o sea, del grupo al que pertenece una determinada región. Entonces, para eso tenemos que usar acá la opción de agrupar. By. Y el agrupamiento que yo le quiero dar, porque yo quiero saber cuántos países hay en cada región, el agrupamiento entonces tiene que ser por región. Si yo lo quisiera saber cuántos países hay por continente y demás, podría ser por continente. Pero si mi agrupamiento es por name o por code, lo que me va a dar es uno para cada dato, porque no tengo iguales de países y tengo siempre códigos distintos, ya que son, ya que es el campo que es una clave primaria. Entonces, yo estoy tomando región, uno de los campos, y el otro campo que estoy tomando es que me cuente los códigos. También podría contar por nombre. Para tabla países, y lo estoy agrupando por región porque yo quiero saber la cantidad de países que hay en cada región. O sea, en este caso, la cantidad de códigos que hay dentro de cada. Bárbaro. Y ahí me aparecen las regiones, la cantidad de países que hay dentro de cada región. Otra cosa que habíamos visto, chicos, vamos a volver un segundo. Vele. Obviamente que esto lo podemos combinar con alguna cláusula where. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Suelen poner, después del from y elegir la tabla, se pone la cláusula where y al final el agrupamiento. Eh, Por ejemplo, chicos, a mí me gustaría saber la cantidad de países que hay por cada región. Eso estoy usando un count code, pero solamente de el continente Asia. O sea que una cláusula where para filtrar es igual a. Entonces, de nuevo por región para poder contar la cantidad de países que hay en esta región. O sea que group by. Anterior también, pero bueno, se me pasó. Entonces, chicos, estoy haciendo la misma consulta que antes, nada más que ahora
una cláusula where para que el continente del que estamos sea solamente Asia. O sea que me tendría que contar las regiones cuyo continente anda. No sé si puse bien Asia como está en la final del. Ahí elegí los campos, región y que me cuente la cantidad de códigos, pero no dije de qué tabla. Así que voy a revisar la sintaxis. A ver, entonces estoy seleccionando región y count code, country, or continent, Palacia, group by región. Bueno, entonces me había olvidado ahora volvemos a revisar y vemos cuál fue el error, chicos, que había cometido. Ahí están entonces los países, perdón, las diferentes regiones de Asia, de países que conforman esas regiones. Oriente, la primera con 8 países, no, la segunda es Medio Oriente, este, sur de Asia, sur y Asia Central, el tercero. Cuento cuál fue el error que cometí. Esto como está acá es lo que es la consulta anteriormente. Es que no estamos citando de qué tabla, de qué y código. Voy a agregar acá otro campo. Bueno, ahora le voy a poner la tabla para que funcione. Le voy a agregar otro campo más. Le voy a agregar un code, ver la cantidad de países que hay en esa región de acuerdo a esta cláusula que estamos pidiendo acá, que es que Asia agrupado por región, pues porque quiero contar la cantidad. Ahí están entonces la cantidad, los países, las regiones, perdón, y la cantidad. Bueno,
Esto ya lo habíamos visto. Fíjense que cuando hago acá, cuando usé la cláusula where sobre continente, puse que continente igual a Asia y puse Asia en mayúscula y sin embargo no tuvo problemas al mostrar esta Asia que no está todo en mayúscula, que no me está haciendo distinción, en la where no me está haciendo distinción entre mayúsculas y minúsculas. Eso es importante. Ya vamos a ver cuando queremos hacer una búsqueda más estricta. Vamos al SQL y acá fíjense, lo que le voy a pedir es que el continente sea Asia o que sea África. Así que si yo quiero or, sea igual. Estoy pidiendo, en este caso en la cláusula where, que el continente sea Asia o que el continente. Comúnmente cuando agregamos más de un elemento en la cláusula where, para poder ordenar, porque digamos, acá estamos agregando dentro de la cláusula where una, una condición lógica. Estamos pidiendo que se pueda cumplir una de dos condiciones lógicas, con una de dos que se cumpla es suficiente. Pero muchas veces lo que hacemos es mezclar dos o tres condiciones lógicas. Y cuando las mezclamos, por ejemplo, podemos poner un OR y después dentro de ese OR un AND y después OR o algo por el estilo, no importa. Damos dos cláusulas de ese tipo, más solemos utilizar para que nos quede un poquito más ordenado, ¿no? De lo que vamos. Y ojo, que esos paréntesis, o sea, en este caso es absolutamente optativo, andaría con paréntesis o sin paréntesis, pero ojo que de acuerdo a cómo vaya resolviendo esos paréntesis en otros contextos, yo voy a tener dado u otro, porque muchas veces esas combinaciones de condiciones or o and, digamos, encadenadas, van a depender de cómo yo vaya escribiendo esos paréntesis. Ahora lo estoy poniendo por una cuestión más que nada de ordenamiento del contenido, pero a futuro, probablemente en algunas de las que vaya a utilizar, esos paréntesis van a ser muy importantes. Va a depender, va a depender de cómo los ordene para que me dé cosas distintas. Volver a copiar este código. Entonces, estamos utilizando un agrupamiento sobre la región, dentro de la country, una agrupación para poder contar la cantidad de países que hay en una región. Estamos poniendo los campos región, continent y esa cuenta de países. Y estamos usando una cláusula where donde estamos combinando, donde estamos pidiendo dos condiciones. Que el continente sea Asia o que el continente. Al poner un OR en una cláusula where, basta con que una de las dos condiciones se cumpla. Y en este caso, lo que va a terminar va a brindar
son Asia o cuyos continentes. Que los va a terminar como uniendo desde el punto de vista de teoría de conjuntos. Este OR, el AND es una intersección. Entonces, de países que tengo en cada región de África o de Asia. Estamos usando acá esta opción de count code. L, vamos a bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos, es pedirle que este count code, que es un campo calculado a través de una función, que es la función de contar registros, le voy a pedir que este count code tenga un nombre específico. No es un campo propio, no es un campo propio de la tabla original, es un campo que yo estoy generando en forma temporal. De funcionamiento, esa generación temporal del campo este con code a través de esta función count, puedo poner lo que se llama un alias. Para ponerle un alias, lo que tengo que hacer, voy a poner el nombre que quiero que reciba temporalmente este campo. Lo que estamos haciendo ahí es poniéndole un nombre temporal a este campo para después volver a usarlo. Entonces, en vez de quedarme con un code como encabezado, como nombre del campo, me va a quedar cantidad país. Bárbaro, entonces ahí me aparecen las regiones, los continentes y me aparece. Bien, ya utilizamos. Profe, Sí, una consulta, no me termina de quedar claro cómo trabaja el OR, porque es como si fuera un I entonces, ¿no? como si fuera un O en realidad. Trabaja como una unión de elementos, o sea, yo le pidiera, si querés lo vemos ahí de nuevo en SQL. Fíjense, lo que le estoy pidiendo con el OR es en realidad lo que tengo acá dentro de esta cláusula web en este momento. Es dos condiciones lógicas unidas por un OR. Que continente sea igual a Asia o que continente sea igual a África. Eso significa que para que la tal de lo que está dentro de la cláusula where sea verdadero, basta con que una de las dos condiciones sea verdaderas. O sea que en el OR lo que yo pido es que se cumpla esta primera condición o que se cumpla esta segunda condición. O sea, le pido concretamente que el continente sea Asia o que el continente sea África. Fíjate que si yo pongo acá un AND, que sería el I, como decías vos, Mauricio,
me va a dar vacía esta consulta. ¿Por qué? Porque no hay ningún un país que cumpla con la condición de ser de Asia y de África a la vez. O sea que cuando yo uso el OR, le pido que sea de una o de otra. Y cuando uso el AND, le pido que sea de una y de otra. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el AND para que te quede más claro, aunque va a ser medio truculento este ejemplo. Pero Ok, ahí me quedó claro igual. fíjense que si yo continúo acá, me va a dar vacía la consulta. Es vacío porque no puede ser, bueno, en realidad no es que no pueda ser. En este caso no tengo la coincidencia de que el país pueda ser de esos dos continentes. En este caso, chicos, dentro de la cláusula where estamos utilizando digamos, dos condiciones, sí, bien dichas, pero son dos condiciones, digamos, dentro, la cláusula where siempre funciona en un sentido, y acá le estamos pidiendo dos condiciones lógicas, que continent sea igual a Asia y que continent sea igual a África. Fíjense, fíjense lo siguiente, chicos. Ahora yo voy a pedir lo siguiente. Veamos cómo podría ser una posible combinación un poco más elaborada donde yo pueda utilizar que sea de África o de Asia, que es lo que está, y aparte me gustaría utilizar un AND. ¿eh? Entonces, lo que yo quiero, chicos, es que me aparezcan acá los continentes que pueden ser de África o de Asia, pero que aparte comiencen con la letra E, la región, que la región comience con la letra E. Entonces, ¿cómo tengo que hacer eso? Tengo que poner acá. Acá no puedo usar un igual porque no estoy comparando el nombre completo de una región, sino que estoy utilizando parte de su contenido. Y cuando hago eso, lo tengo que hacer no mediante un igual, sino mediante un like. ¿Ah? Y recuerden que cuando utilizaba like tenía la posibilidad de utilizar como caracteres comodines, que eran los porcentajes. Como yo quiero que la región empiece con la letra E, le voy a poner acá la letra E y después le voy a poner este carácter comodín que es el signo de porcentaje. ¿Qué estoy pidiendo acá, chicos? Eh, estoy pidiendo estoy pidiendo que la región comience con la E, porque fíjense que tengo la E al principio, y después siga con cualquier cosa, porque ese porcentaje lo que hace es reemplazarme cualquier cadena de texto que continúe después de la letra E. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que sea Asia o sea África y que la región empiece con la letra E. Vamos a ver ahí qué nos está dando, porque vamos a ver algunas posibles modificaciones que puedo tener sobre esto. Ahora lo voy a dejar así y vamos a ver qué nos da.
Y después vamos a empezar a utilizar paréntesis y vamos a ver que nos puede pasar algunas cosas. Las consultas, chicos. ¿Cómo? Pero no quiero distraerlo de esto que estamos haciendo. Fíjense, chicos, los que nos está dando. Nos está dando. Este en África, este en Asia, Middle East, Shouter en Asia y Shouter en Central Asia. Estas tres no empiezan con la letra E. Estas tres A no empiezan con la letra E. ¿Por qué me los está brindando esos que tengo acá? Y no empiezan con la letra E. Chicos, porque en realidad no tengo bien configurado el juego de paréntesis adentro de mi consulta. Lo que me está diciendo es, yo te traigo todos los de Asia y te traigo los de África que empiezan con la letra E. A ver qué interpretación está pidiendo de esto que estamos haciendo. Lo que me está diciendo es lo siguiente, chicos. Me está uniendo un paréntesis que no está escrito esta parte. El continente sea África, que la región empiece con la letra E. O sea que lo que hace es traerme todos los de Asia y o todos los de África que empiecen con la letra E. En realidad lo que yo tendría que hacer es esto, chicos. Este AND que yo tengo acá está funcionando como un condicional asociado solamente al que el continente sea África. Si yo quisiera que me muestre solamente los que empiezan con la letra E, pero de Asia y de África, lo que tendría que hacer es agrupamiento. Sobre paréntesis. Y un segundo agrupamiento, la I. Veamos. Cierro. Entonces, fíjense lo que vamos a obtener. Solamente África del Este y Asia del Este. Porque solamente me está tirando las dos regiones que comienzan con la letra E. ¿Y por qué es eso, chicos? Porque resulta en mi consulta yo con un paréntesis pedí que me tome todas las regiones de Asia y de África y en una segunda opción le pedí que esos que son de Asia y de África solamente me haga intersección con aquellos países que empiezan. Entonces, este agrupamiento con paréntesis, como les decía antes, con el uso del paréntesis, este agrupamiento con paréntesis es significativo, porque lo que va a hacer primero es lo que está dentro del paréntesis. O sea que me va a listar todas las regiones de Asia y de África y después a ese listado de regiones de África, después, una vez que lo unió, después recién va a hacer la intersección con aquellos que tienen con la letra E. Mientras que si yo uso mi paréntesis de esta forma,
Y yo uso mi paréntesis de esta forma, lo que va a hacer es, me va a tomar todas las regiones de Asia y después esas las voy a unir con las regiones de África que empiezan con la letra E. Me va a terminar dando, es algo bastante similar a lo que hicimos cuando no usamos paréntesis, porque al poner el AND acá sobre el final, lo que va a hacer por defecto la condición where es aplicar ese AND, última opción sobre la que estuve trabajando, que es. Por lo tanto, mucho cuidado cómo usamos esos paréntesis. Tendríamos que hacer algunos diagramas de Venn. ¿Recuerdan de la escuela? No sé si vieron eso en la escuela secundaria. Yo en un momento estudié matemáticas. Em, digamos algo que se llama álgebra. Y dentro de álgebra está la teoría de conjuntos y eso. Todo esto tiene mucho que ver con los esquemas lógicos y con. Entonces, fíjense que mientras acá yo estoy pidiendo que me agarre todos los países que son, todas las regiones que son de Asia, y después las una con las que son de África y empiecen con la letra E, en el caso anterior lo que está diciendo es que tome todos los países de Asia y África y que después las intersecte con aquellas que empiezan con la letra E. Y me va a dar cosas muy, muy distintas. Mira, antes me dio dos registros nada más. Ahí está. Todos los de Asia intersectados con el de África, perdón, unidos con el de África que empieza con la letra E. Entonces, fíjense que ese uso de los paréntesis es sumamente creativo para ver, para aplicar las condiciones lógicas que nos muestren los resultados de las consultas que queremos ver. ¿Eh? Importante cómo estoy usando. Entonces, nada, acá estamos uniendo los que son de Asia y de África e intersectando con los que empiezan con la letra E. ¿Eh? Acá nos estaba dando solamente dos registros. Nada, no sé si les hice lío con estos paréntesis, pero en todo caso después en un práctico los volvemos. Pero fíjense que acá desde el punto de vista de las funciones solamente estoy utilizando count, la función count, que lo que hace es contarme la cantidad de. Como si nosotros tiramos un select común y corriente, un select asterisco. Digamos, si observamos el tipo de datos que tenemos en ese. Tenemos solamente estos cuatro campos. La opción que tenemos para trabajar, por lo menos por ahora, con lo que sabemos, es dar, ¿eh? Porque no tenemos, entre otras cosas, campos numéricos, chicos. No tenemos campos donde nosotros podamos ver otro tipo de. Si tuviéramos campos numéricos, podríamos ver, por ejemplo, cuál es el país de mayor población dentro de
podríamos ver cuál es el de menor población, podemos ver cuál es o cosas por el estilo. Podríamos utilizar otras funciones. Pero como solamente tenemos campos que son de texto, la quería empezar a utilizar otras funciones. Traerme una nueva tabla que países detalles. En realidad traje dos tablas más. Con lenguajes. Vamos a poder ver ahí la tabla países detalles. Tiene otra serie de datos aparte del código name y continent. Tengo esto que es la superficie, el surface area es la superficie del país. Tengo el año de independencia. Tengo la población. La expectativa de vida. Código GNP y GNP eran, pero local, la forma de gobierno y el cabeza del Estado, algo así como el presidente. Lo que pasa que en algunas cosas, en algunos casos son repúblicas, pero islámicos, emiratos o quías, o sea que la cabeza del Estado pueden ser mira, rey o cosas por el estilo. Van a ver que estos datos no están muy actualizados. Ah, qué grado de actualización tienen los datos, pero eh, lo voy a- China, continente África, región Sudamérica, de día 75.1, la Federal Fernando de la Rúa, así que esto probablemente
antes del 2001. La capital que tienen con 69 es porque hay otra tabla con ciudades, en las cuales pueden ver las capitales de cada una de las naciones. Bien, o sea que en realidad no está muy actualizado este tablita, pero bueno, la podemos usar como para poder ver. Entonces, si vemos la estructura de esta tabla, vamos a poder ver unas cosas, por ejemplo, bueno, estos cuatro campos son los de siempre. La superficie y el área de la superficie está definido como un float 10,2. Un float es un número flotante de precisión media. Sería lo equivalente a un decimal. Es equivalente a un decimal. Y el año de independencia lo tienen como un small int. Un small int es un int que tiene, a diferencia del int común y corriente, de campos, de números posibles, o sea, de posiciones. Mientras que el int tiene una cantidad más amplia de posiciones, el small int tiene una cantidad menor. Es lo mismo poner small int de 6 que poner int 6. Es exactamente igual. No va a hacer diferencias en el tamaño de la base de datos. Bueno, la población es un int de tamaño 11 y la vida es un float. Eso significa que va a tener 3 caracteres antes de la coma y uno posterior. ¿Por qué, chicos? Porque, bueno, al tener 3 caracteres antes, nuestro tope va a ser el 999 y por supuesto nadie va a tener una expectativa de vida como país de ese número. Y el posterior después de la coma es porque simplemente estamos utilizando una posición decimal nada más para ponerle la expectativa de vida. Por eso exactamente 0,4, 45,9, 45,9, 8,3. Bueno, acá fíjense que yo podría utilizar algunas cláusulas WHERE sobre la expectativa de vida, por ejemplo, eh, pidiendo saber cuáles son las expectativas de vida mayor que un valor o menor que un valor o mayor o igual que un valor o menor o igual que un valor. En fin, podría hacerlo sobre esta tabla porque tengo datos que son numéricos o saber ver qué países se independizaron en 70, por ejemplo, o en la década. Ver haciendo algún tipo de mediante las cláusulas WHERE que van a utilizar
numéricas, pero también puedo, puedo utilizar otras funciones. Ahí les voy a comentar. Entonces, select, voy a poner el name. ¿Ya? Eh, bien, acá tengo entonces con los cuatro campos. Siempre me hace un limit. ¿Se acuerdan que vimos? Vamos a ver cómo podemos ordenar sobre este campo, que es un campo numérico. Ordenar por ascendente. Eso significa que me lo va a poner desde menor expectativa de vida a mayor expectativa de vida. Creo que como la Antártica está null, bueno, ¿qué comportamiento tiene con los campos null? Voy a agrandar un poco. Entonces, fíjense, acá lo que estamos haciendo es una consulta común y corriente con cuatro campos de la tabla países detalles y estamos ordenando por un campo que es numérico, es un o float. Y ver cómo nos ordena.
Fíjense que nos está poniendo primero, está poniendo toda una serie de países donde la expectativa de vida es nula, porque seguramente o no se tiene información o tienen, o tienen poblaciones, no tienen poblaciones estables, como el caso de la Antártida. ¿Mm? Tengo que pedirle que solamente nos liste aquellos cuya expectativa de vida no es nula. Y después, chicos, fíjense que nos aparece ahí es con menor expectativa de vida. Voy a hacer la misma consulta, pero le voy a pedir que no me liste los nulos. Entonces, tengo que agregarle un where. Tengo que campo life expectancy. Huele. Eh, antes del order. Voy a pedir que life expectancy sea distinto. Que el distinto es igual el igual negado. Poner ese igual negado utilizamos el signo de admiración. Bien, no les gustó el distinto de nube. Fíjense que devolvió un conjunto de valores básicos. Huele. Bien, y nada, vamos a poner este null. Y ahí nos tomó correctamente la consulta. Voy a explicar por qué me tomas entrecomillado y me tomó la consulta. Bien, chicos, entonces ahí tenemos ordenado en forma ascendente la lista de países por la expectativa de vida. Aquellos países que tenemos información, o sea, en aquellos países donde la expectativa de vida es quinta de null, no es null. Y en el caso anterior, chicos, volvamos a mirarlo. Teníamos así y lo colocamos entre comillas.
Ustedes me dirán, chicos, que esto no tiene sentido porque en realidad la expectativa de vida no es un campo, no es un campo de texto, de ninguno de los textos, digamos, no es un campo del string. Entonces, ¿por qué tendríamos que compararlo con un string? Estamos hablando de un campo numérico. Bien, lo que pasa, chicos, es que el atributo null no es un atributo numérico. El atributo null, que significa nulo, que no significa que no tenemos datos, no es un atributo numérico. En realidad es un atributo lógico. Para poder consultarlo, necesariamente tenemos que ponerlo como valor, por más que estemos consultando sobre un campo que es... En algunos casos, a ver, en algunos casos de construcción de tablas, tendría que hacer, de acuerdo a cómo quiero que se vean estos datos, ahora les voy a mostrar un poquito en la estructura, pero de acuerdo a cómo yo quiero que se vean estos datos, lo que tendría que hacer es pensar si voy a permitir o no campos nulos. O sea, voy a permitir para ese campo específico de vida, si voy a permitir que se escriba o no los datos. Porque la otra cosa que podría hacer es pedirle que no se permitan campos nulos y otorgarles un valor por defecto, por ejemplo, un valor cero. Entiendo que en este caso específico el valor cero sería una distorsión importante sobre si yo quiero calcular, por ejemplo, datos sobre regiones, ¿no? Porque porque con el campo cero sí podría ser, por ejemplo, máximos y mínimos, y sí podría ser cosas como promedios, sí me permitiría. Mientras que sobre campos que tienen el atributo de ser nulos, el atributo de ser nulo significa que no hay en ese registro específico un dato escrito para ese campo. Para campos que tienen el atributo de nulo, yo podría filtrar aquellos que no son nulos y podría hacer cosas como promedios. No incidiría en el promedio, por ejemplo, un campo nulo. ¿eh? Es necesario tenerlos en cuenta. Mientras que si valiera cero, eso sí incidiría sobre el promedio. Así que supongo que lo han configurado con esta característica de permitir que escriban registros donde la expectativa de vida no aparece, y en ese caso la expectativa de vida es nula. No quieren, no quieren no quieren que ese campo tenga interferencia sobre algún... Si quedó claro la idea, vamos a consulta, por eso me tiró eso. Ahora si vemos un segundito qué pasa con expectativa de vida, vamos a ver que tiene un predeterminado como null, ¿ven? Al tener un predeterminado como null, cuando yo, cuando yo escribo, cuando no escribo una expectativa de vida, registro, el registro ser nulo, me va a poner nulo. Yo escribo un nuevo país, por ejemplo, con su región, con su continente y demás,
y no escribo la expectativa de vida, voy a escribir por defecto. Bien, y fíjense que cómo están seteados los predeterminados para esta tabla en particular. En el code y en el name no tengo predeterminado, lo cual es lógico porque no hay un nombre de país predeterminado ni un código de país predeterminado. Y pusieron Asia como predeterminado para el continente, porque es lo que se suele usar en los campos enum. Asia es por defecto predeterminado ya que ocupa la posición primera dentro de las tierras. Y acá, dices 0,00, en los años de independencia, y el año de independencia el predeterminado es nulo. Población el predeterminado es 0. Bueno, ¿qué pasa con los años de independencia? Que hay países que no se han independizado, chicos. Así que, bien. Veamos un segundito otra consulta al SQL. Entonces teníamos name, región, continente y expectativa de vida. Están ordenadas, en este caso, ascendente. Quiero, chicos, ver aquellos países que tienen expectativa de vida mayores a 80. Mayor o igual a 80. Yo voy a modificar acá mi cláusula where y le voy a pedir ya mayores o iguales y las voy a ordenar en forma, bueno, ascendente también. Vamos a ver. Perfecto, esos son los países que tienen expectativa de vida mayores o iguales a 80. Es de Asia, ¿eh? Miren. ¿Qué pasa si quisiera ver aquellos países que tienen expectativa de vida entre 75 y 80? ¿Eh? Entonces, miren, yo tendría que pedirle acá, en mi cláusula where, que la expectativa de vida sea mayor a 5. Estoy pidiendo ahí, chicos. Tendría consulta aquellos países cuyas expectativas de vida sea mayor o igual que 75 y menores iguales que 80.
¿Por qué utilizo un AND y no un OR acá? Porque si yo dijera, quiero aquellos que son mayores o iguales que 75 o menores o iguales que 80, lo que me darían es todos los que son mayores que 75 unidos a todos los que son menores que 80, en cuyo caso me darían exactamente todos los registros que tengo en mi tabla. Ahora lo vamos a ver. Yo le estoy pidiendo que cumplamos las dos condiciones a la vez. Expectativa de vida mayores que 75 y tener expectativa. Las dos condiciones a la vez. Y en ese caso me va a dar una pequeña intersección entre 75 y 80. Si yo los uno, me va a dar mucho. Bien, acá está, ¿ves? 75,1. A ver cuántos registros nos da, chicos. 1, 75,2. 7, 9 en la segunda hoja, perdón. Recuerden que HPMyAdmin siempre hace un límite. No, Australia con 79,8 porque pedí que sea menor o igual que 80. Se ve que no hay ninguno que sea exactamente 80 y ninguno que sea. Que si yo hago lo siguiente, chicos, si yo hago mi cláusula, acá son 50, y le pido que en vez de un AND, pongo acá un OR, 122 registros. 2, 80, un 80,7. ¿Por qué es eso, chicos? Porque le estoy pidiendo con un OR que cumpla una de las condiciones u otra. Ah, ¿se acuerdan? Entonces, al pedirle que cumpla una de las condiciones u otra, lo que estoy haciendo es uniendo a todos los que tienen expectativa de vida menores que 75, y por eso me da 37, y algo, y algo, uniendo con los que tienen expectativa de vida, estoy uniendo los que tienen expectativa de vida mayores que 75, por eso me daba los de 80. Estoy uniendo con los que tienen expectativa de vida menores que 80, por eso me da los de 37, y algo. Cuando utilizo un OR, unir los de estos con los de estos. Se unan, lo que hago es intersectar. Pedirle. Bien. Eh, bueno, vamos a hacer entonces una pequeña modificación sobre algunas modificaciones. La consulta utilizando la expectativa de vida, pero lo vamos a hacer utilizando algunas funciones, algunas otras funciones sobre este país de detalles.
Las funciones que vamos a utilizar son, parece que una función que podríamos utilizar es para saber, por ejemplo, la expectativa de vida en diferentes regiones. Podríamos utilizar promedio. ¿Mm? Entonces, vamos a utilizar región, continente, utilizar esta función que se llama ABG, de average, un promedio sobre la expectativa de vida de la tabla países detalles. Le voy a sacar la ahora, le voy a sacar el ordenamiento. Chicos, por guión, porque yo quiero ver. Entonces, estoy utilizando, estoy seleccionando la región y el continente y el promedio de la expectativa de vida. Habla países detalles, agrupados por región. Agrupados por región porque yo quiero el promedio de la expectativa de vida de cada región. Bien, todos estos están bien, salvo el de Antártica que me está dando null, más me hizo un promedio. Y ese promedio, por ejemplo, acá en el caso del Caribe norteamericano, y los que originalmente tenían la expectativa de vida como variable. Recuerden que era una 3,1, o sea que tenía 3. Voy a quitar los valores nulos. Sobre la tabla países detalles y acá le voy a pedir que la expectativa y voy a sacar el ordenamiento. Lo que voy a hacer es se lo voy a copiar. Ártica de la lista.
Entonces ahí utilizamos la función promedio. ¿eh? Promedio mediante average. Bien, también podría sumar, chicos. Por ejemplo, podría sumar las poblaciones. Quiero sumar las poblaciones, gente, y acá en vez de promedio, lo que voy a hacer es no voy a sumar la esperanza de vida, sino que voy a sumar no necesito la cláusula where por ahora acá. Y el agrupamiento por región, porque yo quiero la población de cada región. Entonces ahí estoy sumando. ¿Listo? Es el resultado de la suma de las poblaciones de cada región. Entonces, ahí hicimos una suma, utilizamos la función sum. Obviamente acá también podemos más para poner lo que está, sea un más anterior, vivo, y está sumando. Entonces, vamos a ver que tenemos una serie de funciones mínimo dash, que es lo que utilizamos, medio, bastante cantidad de funciones que podemos utilizar. Bueno, chicos, antes de terminar, que ya estamos casi, les quiero mostrar un par de cosas más. Nosotros tenemos esta población, tenemos la población por países. Acá dentro de nuestra tabla, tenemos country language, bueno, o algo así. Fíjense, miren, acá en esta tabla, lenguaje, tenemos estos 4 códigos, mal no recuerdo, corresponden a Aruba. ¿Qué me están diciendo estos 4 códigos? En Aruba se hablan estos 4 idiomas.
Es inglés, papiamento, no lo sé, idioma y español. Está diciendo que el holandés es el idioma oficial. Fíjense, esto es un campo, es lo que denominamos comúnmente booleanos, que pueden ser solamente verdaderos o falsos. Solo campo T, que vendría a ser de true, eh, es para Aruba. Y acá tenemos un porcentaje del total de la población que habla cada idioma. Solamente el 5,3% habla holandés, que es el idioma oficial de Aruba. Y el 76,7% habla papiamento. Fíjense que, bueno, yo tengo dos tablas como que están separadas. Para empezar, tengo dos tablas bien separadas. Me gustaría saber que este código de qué país. Bueno, yo me acuerdo ahora que es de Aruba, pero me gustaría saber qué es, ¿no? ¿Ve? Para eso me tendría que ir a países y buscar el ABW. Bien, ABW es de Aruba. Vive. Sé que cuando yo me vuelvo a Country Language, voy a los siguientes países, por ejemplo, Hago, que no sé qué es, en una cantidad bastante distribuida de idiomas, de lenguaje. AND, que no sé qué es, bastante distribuida de lenguajes, de idiomas. Como que no estoy viendo acá, no tengo que irme hasta la otra tabla y mirar en la otra tabla y decir, ah, esta es Aruba de tal región, de tal ente, de tal... En fin. ¿Tendré la posibilidad de ver las dos tablas a la vez? ¿No hay alguna posibilidad de que yo pueda ver lenguajes junto con las de países detalles para poder ver acá cuando veo la consulta y veo los lenguajes y veo los porcentajes? ¿No tendré la posibilidad de verlo como juntos? Sí, tenemos la posibilidad. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase, cómo hacer lo que se llaman consultas de unión, en lo cual más a veces hacemos uniones de muchas tablas. Y otra cosa que es interesante preguntarse acá es, bueno, a ver, solamente el 5,3% habla de la Cuba. Bien, ¿cuál era la población de Aruba? No me acuerdo, creo que era algo así como 3.000, chicos. Entonces el 5% probablemente sean 5.000 personas. Me gustaría saber exactamente cuántas son las personas que hablan un determinado idioma en un determinado país. Voy a hacer vía consulta, tendría que tener las dos tablas de y de países de detalles unidas, verlas juntas y aparte tendría que poder hacer algún cálculo. Tendría que tener un campo calculado. Nosotros hemos hecho campos calculados, pero solamente utilizando funciones. Vamos a ver directamente
sobre los campos que tenemos dentro de nuestra tabla en la base. Eso es lo que vamos a ver también la clase próxima. De unión y campos calculados más allá de las funciones. Haciendo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o combinaciones de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Ahí va a ir nuestra próxima clase. Chicos, les voy a pasar, les voy a mandar por el correo electrónico estas dos tablitas que tenemos que agregar a nuestra tabla de ejemplos para que podamos hacer las consultas que les voy a ir pidiendo que hagan en el trabajo práctico que les voy a pasar hoy. Trabajo práctico y esta clase que va a estar por YouTube. Y después le voy a pasar, chicos, un grupo de trabajos para que hagamos algo de HTML. Poder usar mejor el PHP. Bueno, claro, vieron que ahí se armó un poco de lío con los paréntesis y demás, pero es importante que los puedan empezar cuando usamos el AND y el OR. Quizás en la próxima clase me fijo un diagrama de Venn, diagramas de Venn, para que podamos entender un poco mejor esto del escuela o la universidad. Bueno, nada, eso era. Bueno, estamos chicos, ¿cómo lo vieron? ¿Muy difícil o estamos más o menos bien? Bueno, muchas gracias, dejo de grabar.